Shabbat Shalom, amado grupo. Hashem bendito les bendiga, les cuide y les proteja. Bueno, pues les voy a hablar un poquito sobre la parashá de este fin de semana, de este Shabbat, que es parashá Beshalach, librándonos. Y esta parashá corresponde a Éxodo 13:17 a 17:16. En esta parashá, como vimos el día de ayer, pues este es un Shabbat bastante especial que es llamado Shabbat Shira. Y leemos nosotros esta parashá justamente de Beshalach. Tenemos en esta parashá que algo muy peculiar y especial es que en esta parashá se hace el canto del mar, que es Shirat Hayam. Y en este Shabbat, que es conocido como el Shabbat del Cántico, Moshe es quien liderea a todos los hombres hebreos, mientras que Miriam, su hermana, liderea a todas las mujeres hebreas en este canto de alabanza que les compartimos desde ayer y que fue escuchado el día de hoy por la mañana. Hablábamos de que en esta parashá es digamos que se describe, como lo vimos en la lectura de ayer, la salida del pueblo hebreo de Egipto, es decir, de Mizraim. Y nos narra de qué manera, cuando llegaron al mar de los juncos, se dieron cuenta cómo era que el ejército egipcio los iba persiguiendo. Así que ellos, lo que hace el pueblo hebreo, es que después, y a pesar de todas las quejas que ellos tuvieron hacia Moshe, pues se dedicaron a clamar a Hashem, se dedicaron a clamar a Dios, y entonces fue que caminaron hacia el mar, y de esta forma nos narra la parashá ese gran milagro que el pueblo hebreo vivió, conoció en ese momento. Este gran milagro que conocemos como la partición de el mar de los juncos, que es Kriyat Yam-Suf. Como vemos aquí nosotros en esta imagen, nosotros tenemos realmente la idea de que la partición de este mar fue una sola abertura. Pues nosotros vamos a ver cómo es que se da este gran milagro para el pueblo hebreo, y que al día de hoy nosotros podemos compartir esta alegría junto con este bello pueblo, que al final nosotros estamos aprendiendo mucho de todas estas vivencias y milagros que en este momento Hashem, nuestro amado Padre, hizo para ellos, pero que a diario hace para nosotros, para cada uno de nosotros. Nosotros vimos, dentro de cuando ellos estaban en Egipto, sí, en la última de las plagas, fallecen miles de egipcios. ¿Por qué? Porque mueren en la plaga de la muerte del primogénito. ¿Qué es lo que pasa? Lo que llevó a esto, pues fue la conducta del faraón hacia el pueblo de Israel. Y después de esto, pues la conducta del faraón cambia de una manera muy notoria y de una manera bastante radical. El faraón no nada más los despidió, les da salida
de una forma bastante bondadosa. La verdad es que lo que hace el faraón es que los despide con mucha amabilidad. Los despide con palabras muy suaves y además él personalmente los lleva a las afueras del país. Y esto realmente es algo que no era esperado por el pueblo de Israel. Así es que el pueblo de Israel, los Bené Israel, parten y en ese momento el faraón entra en una comprensión bastante tremenda de cómo es que esto significaba una gran pérdida. Y en ese momento eh, cuenta el Midrash que el faraón clamó en ese momento y dijo: inafortunado soy yo, no debería de haberles permitido partir. Es decir, que Faraón había tomado una decisión dentro de un momento de desesperación. Cuando él, después de todo esto que sucede, la verdad es que para él era más bien un alivio el haber despedido al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Así es que por eso es que los despide en paz, los despide tranquilo, incluso contento. Después de esto, los nobles que estaban con el faraón les reprochan, le reprocharon esta acción, esta decisión que él había tomado. Había muchas personas, muchos hombres sabios y profesionales entre ellos. Y entonces ellos le empiezan a reprochar y, y esto es algo que, que sí de alguna manera empieza a mover a Faraón. Así es que eh, hubo egipcios que junto con el pueblo de Israel partieron en ese momento. Hubo egipcios que en cierta forma se habían convertido digamos, al judaísmo, y entonces se fueron con ellos y se llevaron obviamente sus pertenencias, todo lo que es su ganado y todo lo que eran sus riquezas, porque muchos de los que se fueron eran hombres acaudalados. Entonces, en cierta forma, una de las cosas que estos hombres consejeros le hacen ver al faraón es que esto llevaba a una pérdida bastante fuerte de los recursos nacionales. Así es que en ese momento, Faraón tiene una especie de arrepentimiento y entonces los Bené Israel partieron de Egipto. Los hombres, bajo la guía de Moshe y Aarón, y las mujeres iban conducidas por Miriam, su hermana de Moshe. Hashem, que era quien guiaba al pueblo de Israel, los llevó en una ruta, digamos, que un tanto confusa. Él los condujo en una trayectoria ondulada, no los condujo de una forma directa hacia Eretz Israel, hacia la tierra de Israel, sino que los conduce como a forma de estar dando vueltas a través del desierto para que con esto se evitara una confrontación con los Pelishtim. Había muchas razones por las cuales Hashem no quiso que entraran en el territorio de los Pelishtim. Así es que dentro de estas razones que tenía Hashem,
pues él pensó, era una que si los Pelistín atacan a aquellos digamos, de los del pueblo de Israel, que están temerosos de batalla, iban a querer entonces retornar a Egipto. En vez de continuar el camino hacia adelante, lo que iban a hacer era que iban a querer regresar a lo que ellos conocían. Así es que Hashem pensó, dice el Midrash que Hashem dijo, si los Pelishtim atacan a aquellos de entre Bnei Israel que están temerosos de batalla, querrán retornar a Egipto. Así es que algo que Hashem no quería era que los Bnei Israel atacaran a los Pelishtim, que hubiera esta guerra, esta confrontación, y además que ellos retornaran. Pero aparte de esto sucedía que si ellos atacaban a los Pelishtim, iba a ser roto un acuerdo que había habido de años, generaciones atrás, con el patriarca Abraham, entre Abraham y Abimelech. Abimelech fue uno de los ancestros de los Pelishtim. Y entonces, si se rompía este acuerdo, pues obviamente iba a haber ahí un cierto daño y además se iban a dañar 3 generaciones. Sobre todo entre esas generaciones estaban los nietos de Abimelech, porque ellos aún vivían. Por lo tanto, era preferible que el pueblo de Israel, los Bnei Israel, no se acercaran a la tierra de los Pelishtim justamente para evitar esta situación. También había una razón más para evitar que los Pelishtim, que hubiera este encuentro, porque a los Bnei Israel, digamos que había sido, digamos que sus hermanos de la tribu de Efraín estaban esparcidos en caminos filisteos. Así es que para evitar la tierra de los Pelishtim era exceptuar a los Benei Israel, al pueblo de Israel, de esa visión de los huesos de sus asesinados hermanos, de esta tribu que era la tribu de Efraín. Así que estaban esparcidos sobre todos esos caminos de los filisteos. Y pues era un amplio número de familias de la tribu de Efraín que habían abandonado Egipto 30 años antes del Éxodo y entonces estaban esparcidos por todos esos caminos filisteos. Así es que, calculando mal, de alguna forma, ellos hubieran hecho menos tiempo para poder llegar directamente hacia la tierra de Israel. Sin embargo, pues Hashem los llevó en este camino, digamos, ondulado, ¿sí? En este camino en el que fueron ellos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas.